Bienvenida, amable audiencia, a una emisión más de Observatorio Político. Esta es la emisión número 47 de nuestro Observatorio Político. En este día viernes, hoy tenemos ya el 13 de agosto. Vamos a ver qué fecha tenemos hoy. Tenemos 14 de agosto. Tenemos el día de hoy, perdonen que mire el almanaque, pero no tenía la fecha recordada porque a veces no tengo las fechas del día en que estamos, por tanto trabajo que a veces tenemos en el periodismo que se nos va esos momentos de las fechas. Vamos a hablar como siempre de temas políticos el día de hoy, la política nacional, cómo va evolucionando en estos 8 días el gobierno del presidente de la Espriella. También hablaremos de temas locales de aquí de Pitalito, que está bastante vigente el tema del Parque La Balvanera, que el alcalde Guider Luna Joven insiste en arreglarlo, en hacerle una gran inversión, que eso está muy bien, pero para entregárselo a unos particulares, no sabemos a cambio de qué, cuáles serán los presuntos negocios que hay detrás de todo eso, porque nadie da puntada sin dedal. Y todos esos temas políticos los estaremos tratando el día de hoy en este Observatorio Político, originando hoy desde la ciudad de Pitalito, en el sur del departamento del Huila, con una temperatura que tenemos hoy bastante fresca, agradable. Tenemos una temperatura de 24 grados centígrados a esta hora de la mañana, de la tarde. Pasado el día por un poco de lluvia que ha hecho durante esta tarde y toda la mañana también aquí en Pitalito. Como siempre nos acompaña un delicioso café especial de nuestras tierras de acá surhuilenses, que son tan prolíficas en la producción de café. Cafés especiales, nuestros campesinos del sur del Huila, tanto de aquí de Pitalito como de otros municipios, San Agustín, Oporapa, Timaná, Acevedo, Palestina, se han especializado en sacar cafés especiales al lado blanco. Y es una delicia estos cafés que se producen aquí en el sur del departamento del Huila. Bueno, entremos en materia porque ya es la primera semana de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, presidente de ultraderecha, y lo cogió un momento muy difícil que no se esperaba, porque el pasado lunes, como todos ustedes se dieron cuenta, pues se presentó un terremoto de magnitudes de 7,4 grados en la escala Richter, que tiene destruida gran parte de ciudades, tanto del eje cafetero, la ciudad de Cali, quizá la más afectada, y también el departamento del Chocó, que por su geografía, su topografía plana en su mayoría, por sus construcciones, pues no salió tan afectado en el derrumbamiento de viviendas como sí lo fue la ciudad de Cali, y lo fue también Pereira, que son las ciudades que han sido más afectadas. El Valle del Cauca en general, el hermoso municipio del Cairo Valle, que conocemos, hemos ido en 2 oportunidades porque es un municipio muy hermoso, enclavado allá a unos 1.600, 1.800 metros sobre el nivel del mar, unos 1.800 metros, son 1.300, 1.700 metros, algo así, sobre el nivel del mar, fresco, un municipio fresco al norte del departamento del Valle, pero en la zona montañosa, en una de las estribaciones de la cordillera occidental, muy cerca ahí del departamento del Chocó. La mayoría de casas de El Cairo Valle son de teja, las cubiertas, los techos, como llama popularmente, son de teja. Y eso hizo también que, por ser construcciones pues bastante antiguas y que se conservaban allí, han caído, más que todo se les cayó las cubiertas, los muros permanecen todavía algunas en pie,
pero sus cubiertas sí casi la mayoría pereció. Esto es una grave situación no solamente para los pobladores de allí, no cerca de 70.000 habitantes, 90.000 habitantes, bueno, un poco menos de 60.000 habitantes que tiene el Cairo, pero muy hermosa la ciudad, muy turística, y seguramente su reconstrucción va a ser, pues ojalá sea rápida, pero se requiere que se quede o que quede igualmente como lo era antes de esta catástrofe terrible. Y así sucesivamente ha sido duro, y entonces el gobierno nacional, pues nuevo, estrenando silla presidencial, no en Bogotá, sino en Barranquilla, ahora en cualquier parte del país. Quizás las palabras premonitorias de la Espriella, que iba a descentralizar la administración pública, pues por cuestiones mayores le ha tocado descentralizarla. Hoy estaba, por ejemplo, en Quibdó, la capital de Chocó, que queda allí. Ese es un puerto sobre el río Atrato, allí en el departamento del Chocó. Estaba de visita y ha estado visitando distintas ciudades donde ha ocurrido este lamentable desastre. En sí hay que reconocer que la emergencia ha sido atendida muy bien por el gobierno, no ha sabido sortear la difícil situación, que no es fácil estas catástrofes, porque históricamente hemos visto cómo ha sido duro las catástrofes en Colombia para atenderlas rápidamente, pero se ha atendido dentro de los protocolos que se debía hacer y se sigue atendiendo. Y la solidaridad también del pueblo colombiano ha sido extraordinaria, es extraordinaria, casi en todo, yo creo que en todo el territorio nacional, en todos los pueblos pequeños, ciudades grandes, pequeñas, ha sido una ola de solidaridad, recogiendo de todo, alimentos, elementos especiales para que la gente pueda guarecerse, cobijas, colchones, bueno, en fin, toda una serie de elementos que la gente necesita con urgencia en estas catástrofes. En eso sí, nuestro pueblo colombiano es extraordinariamente rico en solidaridad. Qué bueno que eso se presente y sigamos generosamente aportando lo que podamos para que la gente que está en esas regiones pueda de alguna manera mitigar esa difícil situación que se vive en estos terremotos. Paralelo a todo la noticia, el terremoto que ha absorbido los grandes medios de comunicación y también pequeños alternativos, pues se ha disparado una ola de nombramientos en diferentes instituciones que no se habían llenado todavía vacantes, algunos nombres cuestionables, otros no, pero en fin, ha estado llenando todas estas plazas con nombres de personas que están ocupando todos estos cargos de libre remoción y nombramiento del gobierno, y sacando, por supuesto, a quienes estaban allí, algunos encargados, otros nombrados de planta, otros nombrados pues de tiempo que ya vienen, no de planta, porque los de planta no los pueden sacar, sino aquellos nombramientos o aquellas personas que están por ocupando esos cargos que son de libres nombramiento y remoción en su mayoría, entre otros moviendo embajadores también. Ha causado polémica digamos, el momento de que el presidente de la Espriella habría dicho, porque no lo ha dicho él, sino que lo dijo fue el secretario de Defensa de los Estados Unidos, que iban a mandar mucha ayuda militar a Colombia para combatir el narcotráfico, para combatir los grupos narcotraficantes. Esto no es nuevo, por supuesto, esto no es de ahora, ni es del presidente de la Espriella. El gobierno de los Estados Unidos hace muchos años viene enviando a Colombia cantidades de ayuda militar, sobre todo para combatir el narcotráfico, que ha sido estéril toda esa lucha. Uno de los primeros planes grandes que se hizo fue en el gobierno de Andrés Pastrana Arango, que gobernó de 1998 al año 2002,
que fue en ese gobierno cuando se implementó lo que se llamó el Plan Colombia. Y en ese Plan Colombia se enviaron los primeros helicópteros Black Hawk. En esa época, el primer año fue una ayuda de 2.500 millones de dólares que se le dio en el año 2000. Si no estoy mal, fue en el 2000 que empezó la ayuda con el Plan Colombia. 2.500 millones de dólares, que eso no lo mandan, por supuesto, en dinero, en efectivo. Claro, una parte sí viene en dinero, pero otra parte viene en elementos que se necesitan para el combate de lo que ellos han llamado el narcotráfico. Y vinieron los primeros helicópteros Black Hawk a Colombia. Creo que venía una partida de 12 primero y se fueron enviando así sucesivamente hasta que se han completado unos 60, unos 40, 50 helicópteros Black Hawk para reemplazar esos S-60 que habían, que eran bastante obsoletos ya, y los de la guerra del Vietnam. Helicópteros Black Hawk que hoy también están ya deteriorados en su mayoría, y seguramente la ayuda que promete Estados Unidos ahora va a ser igual. Yo no creería que vayan a enviar tropas y de infantería, de tierra norteamericana a Colombia. No la han hecho en ninguna parte del mundo porque, bueno, en otras partes, claro, para realizar la guerra se está haciendo en otros países, pero aquí no van a mandar infantes de los Estados Unidos, digamos, unidades militares humanas, porque ellos le temen mucho a cualquier confrontación con grupos armados o lo que sea, porque para ellos, pues, perder un recurso humano es bastante mala imagen para el gobierno de los Estados Unidos, y ellos no quieren esos enfrentamientos tan directos. Y decía yo que esas ayudas para el narcotráfico han sido estériles, porque de esa época, pónganle ustedes cuidado, del año 2000 en adelante llevamos 26 años combatiendo el narcotráfico bajo ese mismo esquema, no 26, es decir, que se reforzó la ayuda, porque el combate contra el narcotráfico como tal, la guerra que le desató el Estado al narcotráfico fue en 1983, en el gobierno de Belisario Betancourt, cuando se inició toda una serie de confiscación de laboratorios de droga, de combate, que fue los carteles de Medellín, el cartel de Cali, en fin, que esa historia ustedes la conocen. Lucha estéril que el Estado no le ha podido ganar al narcotráfico y que yo creo que no se la va a poder ganar, y pasaremos otros 20, 30, 40 años en esa lucha y no se puede derrotar de esa forma a esos grupos narcotraficantes, porque el narcotráfico es un elemento que los mismos de Estados Unidos lo consumen, los europeos, y producen mucha rentabilidad. Y donde hay rentabilidad, habrá quien haga el negocio, quien lo cuide y quien se haga matar por él. Ese es el problema del narcotráfico. Lo mismo que la minería ilegal y todas esas situaciones. Los mismos Estados Unidos vivieron una historia parecida por allá en los años 20, cuando le declararon la guerra al alcohol. Una lucha que terminó estéril, porque finalmente les tocó legalizar el alcohol, porque fue una lucha que nunca la pudo ganar el Estado norteamericano contra los productores y contrabandistas de alcohol, porque es consumo de las personas. Los seres humanos que tienen o tenemos problemas de ansiedad, hay unos sectores de estos seres humanos que reciben tratamiento médico para la ansiedad y otros no lo reciben, y esos que no lo reciben son los que son adictos al cigarrillo, adictos al alcohol, adictos a la marihuana, adictos a la cocaína, adictos ahora al fentanilo, que es una droga muy potente, muy poderosa y que destruye muchísimo el sistema nervioso del ser humano. Ese es otro problema que tienen grave los Estados Unidos, y ese fentanilo lo producen ellos mismos. Esos químicos los producen ellos, México los transforma, los hace consumibles para los seres humanos y luego vuelve y los exporta hacia los Estados Unidos.
Esa es otra guerra contra drogas duras y el éxtasis, y bueno, una cantidad de sustancias, unas alucinógenas que son producidas por plantas y otras psicotrópicas también, y otras sencillamente sintéticas, de las cuales es imposible que se pueda combatir. Pero aquí sigue la misma retórica, porque este país nos han mantenido entre una guerra permanente, una guerra entre grupos armados, algunos de ellos bajo banderas de la revolución y otros bajo otros esquemas, pero siempre alimentados por el dinero del narcotráfico. Y mientras haya ese dinero, habrán esos grupos armados, porque los grupos armados los conforman seres humanos y siempre habrá seres humanos dispuestos a ir a la guerra a cambio de dinero, a cambio del dinero del narcotráfico. De modo que eso es una situación que vamos a seguir, un ciclo repetitivo constantemente. Algunas personas, claro, algunos personas que de pronto la gente nueva o la gente que no tiene una capacidad de análisis creen que este gobierno va a derrotar todo eso y que eso es cierto lo que él dice, pero la historia nos ha demostrado que no es así. Y como nos ha demostrado que no es así, nos demuestra que va a seguir lo mismo. Una guerra estéril, donde mueren los hijos de los pobres, mientras los hijos de los ricos y de los potentados no van a la guerra, ellos simplemente están allá en sus universidades, en sus empresas o en el exterior, y la guerra la libran son los pobres, unos entre el ejército convencional, la policía, todo lo que sean grupos logísticos de Fuerzas Armadas, y por otro lado los que se van a engrosar las filas de las guerrillas, de los narcotraficantes, de los grupos armados que cuidan esos cultivos de coca y que cuidan de los narcotraficantes, que es gente pobre también, que no tiene otra alternativa sino irse a ofrendar su vida a cambio de dinero. Entonces es una guerra que vivimos los colombianos, desafortunadamente la hemos vivido, y este pueblo le gusta la guerra, porque si le gustara la paz, ya hubiéramos logrado ese estado como lo tienen otros países que tienen relativamente, están en paz. Nosotros no. Nosotros históricamente, desde el inicio de la República, ha sido guerras y guerras y guerras constantes, unas por política y otras ahora por los fenómenos estos del narcotráfico y de otros elementos. Ahora se le ha añadido a eso la minería ilegal. De modo que eso no es raro ni es nuevo que venga aquí o que venga apoyo norteamericano. Ni siquiera en el gobierno del presidente Petro lo rechazó. Cuando se desmantelaron las bases militares que tenía Estados Unidos en Manta, en el Ecuador, que el gobierno de Rafael Correa, en un acto de soberanía, no permitió que siguiera esa base allá en Manta, toda la mayoría de ese cuerpo logístico y de ese recurso humano se vino para Colombia, lo trajeron acá. Bases de Palanquero, bases de Apiaya y en los Llanos Orientales, en la Arandia y otra en la costa Caribe. Allá están la gran mayoría de estos norteamericanos entrenando, ayudando a entrenar a los soldados colombianos. De modo que no es raro, no es nuevo, ni es novedoso. El presidente Petro pasó y nunca desmanteló esos grupos que los norteamericanos tenían aquí en nuestras bases militares, en nuestras guarniciones militares. No, que eso no vengan a decir ahora que es este gobierno el que va a traer. Lo mismo sucede con el gobierno israelí. Bueno, el único que cortó relaciones con Israel y cortó relaciones para no comprar más armas, pues fue el presidente Gustavo Petro, pero esa esa venta de armas de Israel, de inteligencia militar, de ayuda en militarismo con inteligencia y una serie de cosas que necesita el ejército, siempre la ha dado el gobierno israelí, la ha vendido, porque eso no es regalado, lo mismo que la ayuda norteamericana, no crean que eso es regalado. $1.000 millones o 2.000 que den, eso no es regalado, eso tiene que volvérselo Colombia a pagar a ellos, y seguramente no sabemos si se lo reciban en dólares o en especie, en petróleo, en fin, pero eso no es regalado tampoco, eso nos toca pagarlo a todos nosotros.
Esta semana también el expresidente Gustavo Petro le pidió permiso al Congreso de la República, al Senado, como es un acto constitucional, para que le dé permiso para salir por un año, es decir, el año que tiene que pedir permiso obligatoriamente un expresidente para salir del país. No para irse a vivir al exterior, hay que entender eso. El permiso es para poder salir y entrar y volver a salir de Colombia. Y eso lo han hecho todos los expresidentes de la República. No es solamente el expresidente Gustavo Petro. Todos los expresidentes lo han hecho y a todos les han dado permiso. Y por supuesto volvió a funcionar la coalición Petro, Pacto Histórico, Uribe, Centro Democrático, para que esa votación se diera a favor del expresidente Gustavo Petro. Es un tema que va a seguir así. Se van a necesitar esas dos fuerzas políticas a lo largo de este gobierno de la Espriella, que pretende gobernar sin una coalición fuerte, pero que seguramente no lo va a poder hacer porque habrán cosas que se la van a atajar en el Congreso de la República. Finalmente le han dado permiso al expresidente Petro para que salga del país cuantas veces necesite. Claro que la ultraderecha ha salido a botar veneno diciendo que cómo es posible que dejen ir a Gustavo Petro, que tantas deudas que tiene aquí en Colombia, supuestamente deudas jurídicas, no sabemos cuáles, porque las denuncias penales que le han presentado varias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes apenas comienzan, apenas. Y esa Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es la encargada de investigar, se demora muchísimo tiempo en hacerlo. De modo que esas investigaciones no van a ser fáciles, de que en un año, 2 años, va a pasar mucho tiempo para que den su veredicto, porque los juicios a los presidentes y presidentes de la República son muy diferentes a los juicios ordinarios. Yo veo ahí a la gente en los muros, en las redes sociales, los que desconocen el derecho penal y el derecho en general, que cómo es posible que teniendo problemas judiciales, pero no tiene ni un solo problema judicial el presidente Petro, el expresidente, ninguno. Solamente apertura, denuncias, y creo que ni siquiera una apertura de investigación todavía. De modo que no hay ningún impedimento jurídico para que él pueda salir del país. Entonces no hay razón para que la gente crea. Ahora, si de investigaciones se trata, pues otros expresidentes también las han tenido, ¿sí? Y escándalos de corrupción, pues los ha habido en todos los gobiernos pasados de la derecha que han entregado el poder. El expresidente Uribe carga a sus espaldas todavía con el escándalo de los falsos positivos. Ahora lo están investigando por masacres, masacre del Aro y la masacre de por allá no sé dónde. El expresidente Juan Manuel Santos tiene dudas, y aunque nunca le instauraron investigaciones en la Comisión de Acusaciones, pero hay otros funcionarios de él que están siendo investigados todavía por el tema de Odebrecht, de una presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña. El expresidente Duque dejó una cantidad de escándalos, como el robo de por ejemplo, ese robo de la señora Karen Abudinen de Cambio Radical, que se robaron los 70,000 millones de pesos, y una cantidad de dineros que se perdieron por el problema del COVID, salud, en fin. Pero ahí están, no ha pasado absolutamente nada, nadie los ha llamado a juicio. Y el expresidente Petro pues tiene denuncias en la Comisión de Acusaciones, pero no sabemos todavía. En derecho nada se puede asegurar, el derecho es incierto y no podemos decir en qué van a terminar todas esas investigaciones. De modo que puede salir del país. Se han seguido rasgando las vestiduras los de ultraderecha en su odio mezquino, diciendo que no lo dejen, que lo atajen, pero eso ya es casi imposible. Por otro lado, ya acá a nivel local, para ir redondeando en el tema nuestro, en el tema de Pitalito,
Aquí el alcalde Guider Luna Joven pues ya mandó a encerrar el Parque de la Balvanera. Ha sido muy polémico esta situación del Parque de la Balvanera porque hay unos sectores de ciudadanos que defienden o defendemos que este parque sea entregado a privados, porque la misión de él no es solamente arreglar lo que es su deber. El deber de un alcalde es que los parques estén bien bonitos, bien podados, bien mantenidos, que estén vigilados. Porque él ha salido con una narrativa diciendo que el Parque La Balvanera se convirtió en un fumadero de marihuana, que lo tienen invadido, los viciosos, en fin. Eso en parte no es cierto. No es cierto porque los que hemos transitado ahí todos estos años por el Parque La Balvanera, pues no hemos tenido ningún impedimento, ¿sí? Ahora, que se hagan allí a fumar marihuana o a consumir drogas, si es que lo hacen, pues es que la responsabilidad de la alcaldía de vigilar allí, llamar a la policía, mire, ya están utilizando el parque como un fumadero de marihuana, ¿sí? Porque está establecido por la ley de que la dosis personal de un ser humano la puede consumir, pero en privado, no en los sitios públicos. Entonces, él no se puede venir ahora a decir es que lo estaba abandonado, pues el que lo abandonó fue él, en esta administración nefasta de Pitalito, que va a pasar a la historia como la peor de todas las administraciones que hemos tenido, todos los alcaldes más malos, más ineficientes, más ineptos que ha tenido Pitalito es el señor Guider Luna Joven. Va a pasar a la historia como la peor después de la elección popular de alcaldes. Él ha sido tan ineficaz que dejó robar hasta las bancas del Parque La Balvanera de ahí. Se las dejaron robar, robaron banca por banca, unas bancas metálicas muy bonitas que habían allí, donde la gente se sentaba a descansar. Y en esta administración se las robaron. Se las dejó robar porque no le puso atención. Así tenía el parque también y lo tienen así. El Parque José Hilario López es un abandono total. En un abandono a los alrededores. Porque no hay unas políticas, es un alcalde que no le interesa los bienes públicos. A él no mira sino otras cosas. Pero los bienes de uso público no le pone mucho cuidado y entonces los deja abandonados, así como están abandonadas muchas vías del municipio. Ustedes las ven aquí en el área urbana. Calles destartaladas, carreteras en mal estado, en fin. Entonces es un alcalde que le ha quedado grande gobernar, pero eso sí, es muy habilidoso para hacer presuntos negociados con privados para entregarle los bienes públicos. Entonces se inventaron de que allí iban a hacer la calle del café, a la que no nos hemos opuesto, que me gustaría y nos gustaría a muchos que allí existiera la calle del café, pero no que le hagan casetas a privados allí para que se las tomen ellos como cosa propia dentro del parque. Para eso alrededor hay una serie de locales, de lotes desocupados, que pueden ser tomados en arrendamiento por esos emprendedores que él dice, para que allí pongan sus negocios, como funcionó en un tiempo la zona rosa allí. La zona rosa, la llamada zona rosa, todos esos tomaderos de trago y bailaderos, allí funcionó en ese parque alrededor, pero no dentro del parque. No dentro del parque. Estaban en los locales de a los lados, allí adecuaron para bonitas discotecas, bonitos bailaderos, tomaderos, en fin. Hace más de 20 años tuvo la zona rosa allí en Pitalito, que eso se les olvida a mucha gente eso. Pero siempre fuera del parque. Los parques son para uso público, no son para beneficio de 2 o 3 particulares que los vayan a usufructuar para sus bolsillos y que se van apoderando de los pedacitos, porque hoy les entregan una caseta en arrendamiento y finalmente terminan allí fabricando hasta una casa. Es que no se les olvide. Aquí Pitalito tiene historia. Allá en la plaza de mercado de Pitalito, esas bodegas de café, son terrenos de la plaza de mercado, se los entregaron bajo una figura que se llama concesión a muchos compradores de café y terminaron haciendo edificios allí, apoderándose de lo público.
Díganme hoy, ¿quién los va a desalojar de allá? ¿Cuántos de ellos tienen escritura pública de esos lotes y de esas construcciones? ¿Cuántos de ellos? Debería el municipio revisar todos esos usos de suelo allá. No se, es decir, pocos se están utilizando para lo que fueron en su momento, que era para compras de café. Con el tiempo lo fueron transformando en supermercados. Claro que le ha dado un dinamismo económico, pero se apoderaron del territorio, porque eso no era para entregarlo para que hicieran edificios y vivideros en ese sector. Eso era única y exclusivamente para una visión comercial. Y eso le va a pasar aquí en el Parque La Balvanera. Le entregan un pedacito allí, una casetica a un privado, bajo la figura de arrendamiento, que es de privatización, porque el arrendamiento es una figura de privatizar. Y termina él allí construyéndose hasta su cambuche. En 10, 20 años se apodera del pedazo de parque y termina construyendo hasta un pequeño edificio ahí. No se les olvide, para allá va, por culpa de este alcalde que solamente piensa en el momento, solamente piensan en los presuntos negocios que tiene con esas personas, vendiendo lo público, enajenando lo público, enajenando lo que no es de él. Y eso, por supuesto, ha causado bastante polémica. Claro, nosotros nos oponemos a que se embellezca el parque, se le haga la calle del café en los alrededores, que tomen en arrendamiento o compren esos emprendedores. ¿Por qué no compran esos lotes que están allí? Hay uno que está en sucesión. Hay como 2 lotes, inclusive dos edificaciones de esas que hay allí que son dueños, funcionarios públicos, servidores públicos, son dueños. Y hay uno a través de un testaferro, que ya lo sabemos quién es. Todo eso lo sabemos aquí. Pero él está empeñado en entregarle unas casetas ahí, en hacerles unas casetas con la plata de lo público. Es que no es ni siquiera con la plata de los privados, es con la plata de nosotros, los laboyanos, los que pagamos impuestos. Hacerle a 3 o 4 particulares para que allí hagan sus negocios. Es que eso es lo que se tiene que mirar también. Que se utiliza la plata de lo público para fabricar allí casetas y todo eso, para entregárselos a unos particulares. Entonces, eso ha causado polémica. La Procuraduría General de la Nación en las últimas horas, creo que fue el 10 o el 8 o el 10 fue a principios de esta semana, que le ofició a la Personería Municipal, abre una investigación, decreta una acción preventiva en ese lugar para observar si eso cumple o no cumple con unas normas establecidas por la ley. Vamos a ver qué sucede con eso. Por supuesto, no lo hizo la Procuraduría porque lo haga de oficio, sino por las quejas de ciudadanos que están defendiendo lo público. Y entonces la Procuraduría delega a la Personería. La Personería hasta este momento no había hecho absolutamente nada, porque la señora personera, pues, ajena a todo lo que pasa aquí en Pitalito, ajena a los derechos humanos. Este municipio no tiene personería. Aquí ya van 55 asesinatos en lo corrido de este año. 6 en solo este mes de agosto, en solo estos 14 días de agosto. Y no hemos escuchado un solo pronunciamiento en este año de la Personera Municipal de Pitalitos. ¿Qué está pasando con los derechos humanos en este municipio? Ese ente, esa personería, que es la encargada de velar por los derechos humanos, ¿qué pasa en Pitalito? No le interesa absolutamente nada. 3 habitantes de calle, han sido asesinados entre julio y agosto. Personas vulnerables. ¿Por qué las están matando? ¿Quién las está matando? El último asesinado, dicen que la misma comunidad de allí, el sector, dicen que fue uno de esos que parapoliciales que hay aquí en Pitalito, que dicen que son de seguridad, que andan ayudando a la seguridad de la policía. Eso dice la gente. Y no hemos visto la Personería de Pitalito manifestarse sobre las violaciones flagrantes a los derechos humanos que se están cometiendo aquí. Pero ahora, claro, ahora obligada por la Procuraduría, le toca aperturar esta acción preventiva
para saber si esa actuación que hay allí en el parque es legal o es ilegal. Claro, la actuación que está haciendo, la contratación y todo eso seguramente está dentro de la legalidad. Y nos gusta que arreglen el parque. Por supuesto, es el deber de la alcaldía arreglarlo, pero no para que se lo entregue a particulares. El debate va a seguir y vamos a seguir oponiéndonos a eso. Ahora, el alcalde acá crea unas narrativas de esas que crean los pensadores de ultraderecha, porque él es de ultraderecha también, es un personaje de derecha, de cambio radical, un pensamiento mezquino, diciendo que es que aquí hay gente que se opone al desarrollo de Pitalito. Pero ¿cuál desarrollo está haciendo esta alcaldía, por favor? Muéstrenos siquiera un proyecto de edificio que se esté haciendo en este momento para que Pitalito se desarrolle de forma extraordinaria. Muéstrenos un proyecto de industria que vaya a desarrollar a Pitalito. No lo vemos por ninguna parte. Aquí no hay ningún desarrollo, señor alcalde. No diga esas mentiras a la gente, porque usted se hizo elegir con mentiras. Es un mentiroso. Y quiere seguir manteniéndose ahí en el poder a base de mentiras, mentirle a la gente y crear una narrativa que es que aquí habemos unos malos que nos oponemos a lo que usted inventa y dice que es desarrollo y a lo que ustedes hacen que es entregar lo público a privados diciendo que eso es desarrollo y que entonces usted es el bueno y nosotros somos los malos. La narrativa de buenos y malos, y esa es esa narrativa que crea la ultraderecha siempre para calificar a los seres humanos. Usted es negro y yo soy blanco, yo soy inmaculado. Esa es la narrativa de la derecha, tradicionalmente, que viene desde el franquismo español, del fascismo italiano. Esos son los malos y hay que castigarlos, hay que sacarlos, hay que divulgarlos. Y nosotros somos los buenos, los que estamos haciendo el desarrollo. Esa narrativa la está desarrollando peligrosamente el alcalde de Pitalito, además, porque es una narrativa temeraria. Es un personaje que ha cazado peleas con medios de comunicación como nunca antes lo había hecho ningún alcalde. Aquí todos los alcaldes han gobernado armónicamente con los periodistas, con los medios de comunicación, grandes o pequeños. Pero este ha cazado pelea con todo el mundo, dividiendo, eso sí, a la sociedad, tratando de dividirla, porque claro, nadie le camina a él, la gente de la sociedad laoyana, no, ya le conoce sus narrativas y no le copia sus mentiras, pero él cree o se defiende creando ese paradigma, esa narrativa falaz de que es que él es el bueno que está desarrollando a Pitalito y que los malos somos los que nos oponemos al desarrollo. No, los malos gobernantes son los que permiten que se asesinen personas en este municipio. Los malos gobernantes son los que les ha quedado grande en la estrategia de seguridad para proteger a la población. Los malos gobernantes son los que dan los contratos para los habitantes de calle, como su caso, que son cuestionados. Recientemente una concejal ha denunciado ante la Procuraduría ese contrato de más de 400 millones de pesos para habitantes de calle del año pasado, que se esfumó. Plata que se esfumó y no le dieron comida a los habitantes de calle que para eso estaba destinado. Eso está en investigación, vamos a ver qué resulta de eso. Esos son los malos gobernantes y ese es el desarrollo que usted habla. Plata perdida, plata, bueno, no perdida, seguramente quedó en los bolsillos de alguien se los ha tenido que apoderar, eso no es que lo hayan tirado a la basura tampoco, ni al río, ni a la quebrada Cálamo. Esa plata está ya en los bolsillitos de alguien. Pero se la tiraron y los habitantes de calle Pin siguen proliferando en Pitalito y siguen con hambre. La moneda virtual y toda esa cháchara que nos vendió en su momento, todo eso está siendo investigado. Por fortuna hay gente que denuncia esos casos para que esto no se quede así tampoco tan impunemente. Una administración que comete tantos errores, tantos desaciertos, no puede quedar en la impunidad. Bueno, ya se nos agotó el tiempo. Les agradezco mucho a todas las personas que han estado pendientes aquí de nuestro observatorio político y los esperamos para dentro de 8 días a esta misma hora, a las 5 de la tarde el viernes, con más observatorio político. Gracias a todos.